¿Sabías que la oración puede trascender tus propias palabras y limitaciones? La Biblia nos revela un secreto poderoso. No siempre oramos como deberíamos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con un lenguaje celestial. En Romanos 8:26 leemos: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos abre las puertas a una dimensión más profunda de la oración, una conexión directa con el corazón de Dios. Hoy te acercará más al propósito de Dios. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son suficientes, esto es para ti. ¿Estás listo para descubrir el poder de orar en el Espíritu? La oración es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado. Es el medio por el cual hablamos con Él, llevamos nuestras cargas y nos sumergimos en su presencia. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que nuestras palabras no son suficientes, que nuestras oraciones no alcanzan la profundidad que anhelamos? La Biblia nos revela un camino más allá de lo que podemos imaginar: orar en el Espíritu Santo. Este tipo de oración no es algo que surge de nuestra propia habilidad, sino una experiencia en la que el Espíritu mismo intercede por nosotros, guiándonos en una conexión divina con el corazón de Dios. En Romanos 8:26, Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo no solo describe nuestra incapacidad humana para orar con total claridad, sino también la provisión divina de un intercesor celestial. Orar en el Espíritu Santo es entrar en un ámbito donde no dependemos de nuestra comprensión limitada, sino del poder sobrenatural que proviene de Él. Cuando pensamos en la oración, muchas veces la asociamos con nuestras palabras, nuestras peticiones, nuestras alabanzas. Sin embargo, orar en el Espíritu Santo es mucho más que eso. Es una rendición total, un acto de confiar en que Dios conoce nuestras necesidades mejor de lo que nosotros mismos las entendemos. Es reconocer que hay momentos en los que nuestras palabras no pueden expresar lo que sentimos, pero que el Espíritu puede llevar nuestras oraciones más allá de lo que podríamos imaginar. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de esta realidad. En Judas 1:20 se nos exhorta: pero ustedes, queridos hermanos, construyan sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este pasaje no solo enfatiza la importancia de la oración, sino que la conecta directamente con el poder del Espíritu. No se trata de un método o fórmula, sino de una vida entregada al Espíritu de Dios, que transforma incluso nuestras oraciones más simples en intercesiones poderosas. Un ejemplo que ilumina esta verdad es el relato de Jesús en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:44 se nos dice que Jesús, en su angustia, oró con tanto fervor que su sudor era como gotas de sangre. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, este momento nos muestra su completa dependencia del Padre y del Espíritu en su oración. Fue una oración que surgió de lo más profundo de su ser, una que trasciende las palabras y revela la conexión perfecta entre la voluntad del hombre y la de Dios. Orar en el Espíritu Santo no es una experiencia reservada para unos pocos. Es una invitación abierta para todo aquel que desee sumergirse más profundamente en su relación con Dios. Pero, para comprender realmente lo que significa, debemos recordar que el Espíritu Santo no es un poder abstracto, sino una persona que habita en nosotros. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Este versículo nos llama a ser conscientes de la presencia del Espíritu en nuestras vidas y a rendirnos a su guía, no solo en nuestra vida diaria, sino también en nuestra oración.
Hay momentos en los que nuestras palabras parecen vacías, en los que sentimos que no sabemos cómo orar. En esos momentos, la oración en el Espíritu Santo se convierte en una ancla, una forma de entregarnos completamente a Dios. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, probablemente experimentó una angustia y arrepentimiento tan profundos que las palabras no podían expresar lo que sentía. Pero fue en ese lugar de quebrantamiento donde el Espíritu trabajó en su vida, restaurándolo y preparándolo para ser el líder que llevaría el mensaje de Cristo al mundo. Para muchos, orar en el Espíritu puede parecer algo místico o inalcanzable, pero en realidad es profundamente práctico. Es permitir que el Espíritu Santo nos guíe, ya sea con palabras, suspiros o incluso silencio. En Efesios 6:18 se nos anima: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este versículo destaca la constancia y la entrega que requiere este tipo de oración, y cómo nos conecta no solo con Dios, sino también con su cuerpo, la Iglesia. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes experimentaron la llenura del Espíritu Santo de maneras que cambiaron sus vidas. En Hechos 2, cuando los discípulos estaban reunidos en un momento de completa quietud. En esos momentos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y a través de nosotros. En Isaías 30:15 se nos recuerda: en arrepentimiento y calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. La oración en el Espíritu nos invita a abrazar esa quietud, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo sentimos o lo vemos de inmediato. Para aquellos que anhelan experimentar esta dimensión de la oración, el primer paso es abrirse a la obra del Espíritu en sus vidas. Esto comienza con una entrega diaria, una invitación al Espíritu Santo para que nos guíe en cada aspecto de nuestra vida, incluida nuestra oración. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que el Espíritu no solo nos acompaña, sino que también nos instruye y capacita para orar conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que oramos en el Espíritu Santo, entramos en un lugar de comunión íntima con el Padre. No es simplemente un acto de devoción, sino una participación en el plan eterno de Dios. Al abrirnos a esta forma de oración, permitimos que el Espíritu moldee nuestros corazones, alinee nuestros pensamientos con los de Dios y nos llene de su poder para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza. Orar en el Espíritu Santo no es solo una práctica, es una invitación a una relación más profunda con Dios. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que incluso en nuestras debilidades tenemos un intercesor que clama por nosotros. Y mientras permitimos que el Espíritu guíe nuestras oraciones, descubrimos que nuestras palabras, nuestras luchas y nuestras esperanzas están siendo llevadas al mismo trono de gracia, donde Dios, en su fidelidad, responde con amor y poder. La oración es un acto en el que lo terrenal y lo celestial se encuentran. Y cuando hablamos de orar en el Espíritu Santo, hablamos de una dimensión de oración en la que no estamos solos. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que también intercede por nosotros, guiándonos más allá de nuestras limitaciones humanas. En Romanos 8:26 se nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo no solo explica un aspecto clave de la oración en el Espíritu, sino que también trae consuelo a nuestros corazones. Incluso en nuestra debilidad, cuando no encontramos palabras o claridad para orar, el Espíritu actúa como nuestro intercesor celestial. El papel del Espíritu Santo como intercesor no es algo abstracto,
sino una realidad que transforma la manera en que nos acercamos a Dios. En los momentos de mayor incertidumbre, su guía se convierte en una fuente de dirección y esperanza. Pensemos en Moisés, quien enfrentó innumerables desafíos mientras guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Aunque no se menciona explícitamente la intervención del Espíritu Santo en cada oración de Moisés, está claro que había una conexión profunda entre él y Dios, facilitada por la presencia divina. En Éxodo 33:14, Dios le promete: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Esta misma promesa se cumple en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, quien no solo nos guía, sino que también lleva nuestras cargas delante del Padre. Hay algo profundamente reconfortante en saber que no estamos solos en nuestra oración. Hay momentos en los que nuestras palabras parecen inadecuadas, en los que nuestras emociones nublan nuestra mente o en los que simplemente no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo toma nuestro lugar, intercediendo con un lenguaje que no podemos comprender completamente, pero que llega directamente al corazón de Dios. Esto nos recuerda que la oración no es un monólogo, sino un diálogo en el que el Espíritu Santo participa activamente, ayudándonos a alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. Un ejemplo poderoso de la intercesión del Espíritu lo encontramos en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, Ana ora con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, en realidad, Ana estaba derramando su alma delante del Señor, dejando que su espíritu se uniera con el de Dios en una súplica sincera y apasionada. Aunque sus palabras eran pocas y apenas audibles, su oración estaba llena de la intervención divina. Este relato nos muestra que la efectividad de nuestras oraciones no depende de la elocuencia, sino de la sinceridad de nuestro corazón y de nuestra disposición a dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Cuando el Espíritu Santo intercede, no lo hace solo para transmitir nuestras palabras a Dios, sino también para transformarnos a nosotros mismos. En el proceso de orar en el Espíritu, nuestros deseos se alinean con los de Dios. Nuestras prioridades cambian y nuestros corazones se abren a su dirección. En Gálatas 5:16, Pablo nos dice: «Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa». Esto nos recuerda que la obra del Espíritu no se limita a ayudarnos en la oración, sino que abarca toda nuestra vida, moldeándonos para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. En los días de la iglesia primitiva, los discípulos entendieron el poder de la intercesión del Espíritu Santo de una manera profunda y práctica. En Hechos 4:31, después de orar juntos, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Este momento no solo muestra la respuesta de Dios a sus oraciones, sino también cómo el Espíritu Santo fortaleció a los discípulos, capacitándolos para cumplir su misión en un tiempo de gran persecución. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy, cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestras oraciones y actúe en nuestras vidas. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. A menudo, nuestras oraciones reflejan nuestras propias necesidades, deseos y perspectivas limitadas. Pero en 1 Juan 5:14-15 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras palabras son dirigidas hacia lo que realmente necesitamos, incluso si no lo comprendemos en el momento. Este proceso de intercesión divina es un acto de gracia que requiere rendición. No podemos controlar cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Solo podemos confiar en su sabiduría y en su perfecta comprensión de nuestras necesidades.
Jesús nos enseña este principio en el Padre Nuestro, cuando dice: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta frase no es solo una declaración de obediencia, sino una invitación para que el Espíritu guíe nuestras oraciones y nuestras vidas de acuerdo con el plan de Dios. La intercesión del Espíritu Santo también nos conecta con el cuerpo de Cristo. Cuando oramos en el Espíritu, no solo estamos intercediendo por nuestras propias necesidades, sino también por las de otros. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado a orar por los demás nos recuerda que nuestra fe no es individualista, sino comunitaria, y que el Espíritu Santo nos capacita para ser instrumentos de bendición en la vida de los demás. Un ejemplo conmovedor de esta intercesión comunitaria se encuentra en la historia de Pedro en prisión, relatada en Hechos 12. Mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba fervientemente por su liberación. Y aunque las circunstancias parecían imposibles, un ángel del Señor lo liberó de manera milagrosa. Este relato nos muestra cómo el Espíritu Santo no solo intercede por nosotros, sino que también nos une en oración con otros creyentes, fortaleciendo nuestra fe y mostrándonos el poder de la oración colectiva. La obra del Espíritu como intercesor también nos da confianza en los momentos de incertidumbre. A veces, nuestras circunstancias pueden parecer tan confusas o desalentadoras que no sabemos cómo orar. Pero en esos momentos, el Espíritu Santo actúa como nuestro defensor, llevándonos a un lugar de paz y confianza en Dios. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete: yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Este consolador no solo nos guía en la oración, sino que también nos consuela y fortalece, recordándonos que nunca estamos solos. Finalmente, el papel del Espíritu Santo como intercesor nos invita a profundizar nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos en el Espíritu, nos acercamos más al corazón del Padre, experimentamos su gracia de maneras nuevas y somos transformados por su amor. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe este proceso de transformación. Todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta transformación no es solo el resultado de nuestras oraciones, sino también de la obra continua del Espíritu en nuestras vidas. Orar en el Espíritu Santo no es solo una práctica, es una invitación a participar en la obra divina, a permitir que el Espíritu interceda por nosotros y nos guíe hacia la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que nuestras debilidades no son obstáculos, sino oportunidades para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Y mientras caminamos en esta verdad, descubrimos que no hay nada más poderoso que una vida de oración rendida al Espíritu. La conexión con Dios a través de la oración tiene el poder de transformar vidas de maneras que trascienden nuestra comprensión. Más allá de nuestras palabras y pensamientos, existe una forma de orar que activa una dimensión espiritual más profunda, una en la que no somos nosotros quienes lideramos, sino el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Esta experiencia no solo nos fortalece, sino que también trae beneficios invaluables a nuestra vida espiritual y cotidiana. La Escritura nos recuerda una y otra vez que acercarnos al Creador con un corazón abierto y dispuesto permite que su poder actúe, renovando nuestra fe y capacitándonos para enfrentar cualquier desafío. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son meramente atributos que debemos perseguir,
sino evidencias del obrar del Espíritu en nuestra vida. Cuando buscamos a Dios en un nivel más profundo, esos frutos comienzan a manifestarse de maneras tangibles, afectando no solo nuestra relación con Él, sino también la forma en que enfrentamos el mundo. Uno de los beneficios más notables de este tipo de búsqueda espiritual es la renovación constante de nuestra fe. En Isaías 40:31, encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto no es solo una metáfora, sino una verdad que se experimenta al abrirnos al obrar del Espíritu. En los momentos de debilidad o duda, esta conexión nos da nuevas fuerzas, no para seguir adelante en nuestras propias capacidades, sino para hacerlo con el poder de Dios trabajando a nuestro favor. El apóstol Pedro es un ejemplo claro de lo que significa experimentar esta renovación. Antes de recibir el Espíritu, Pedro era impulsivo, a menudo temeroso, como lo demostró cuando negó a Jesús 3 veces. Pero después, su vida cambió radicalmente. En el día de Pentecostés, se levantó con una valentía que no venía de él mismo, sino del poder del Espíritu, que le daba la fuerza para proclamar la verdad sin temor. En Hechos 4:13, se dice que las autoridades, al ver la valentía de Pedro y Juan, se asombraron porque eran hombres sin letras y del vulgo. Este cambio fue posible gracias a la transformación que ocurrió en su vida espiritual, una transformación que no se detuvo ahí, sino que continuó llevándolo a nuevos niveles de fe y poder. Este tipo de conexión también nos permite enfrentar nuestras luchas espirituales con una confianza renovada. Efesios 6, 10, 11 nos exhorta: fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El Espíritu no solo nos equipa para la lucha, sino que también nos da la victoria al capacitarnos para discernir y resistir. Cuando enfrentamos desafíos espirituales, no estamos solos. Dios nos fortalece y nos da las herramientas necesarias para superar cualquier oposición. Además de fortalecernos, esta dimensión de la oración nos acerca a una comunión más profunda con Dios. En Salmos 16:11, David declara: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La comunión no es simplemente un sentimiento de bienestar espiritual, sino un estado en el que la presencia de Dios se convierte en nuestra mayor fuente de paz y alegría. Este beneficio no solo impacta nuestra vida personal, sino que también se refleja en cómo interactuamos con los demás, mostrando un testimonio vivo de su amor y poder. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Pablo y Silas. Mientras estaban en prisión, injustamente encarcelados, en lugar de quejarse o sucumbir al temor, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Este acto de comunión no solo fortaleció su fe, sino que provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Hechos 16, 25-26. Este evento no solo cambió sus circunstancias, sino que también impactó a quienes los rodeaban, mostrando que la conexión espiritual tiene el poder de transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para ver la gloria de Dios. Otro de los beneficios que encontramos es la dirección clara para nuestras vidas. En Proverbios 3, 5 o 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando nos rendimos a la guía del Espíritu, nuestras decisiones ya no se basan en nuestra lógica limitada, sino en la sabiduría divina que abre caminos donde no los había. Esta dirección es una fuente de paz, incluso en medio de la incertidumbre, porque sabemos que Dios tiene el control. La historia de Cornelio en Hechos 10 ilustra este beneficio. Cornelio era un centurión romano que buscaba sinceramente a Dios. Mientras oraba, recibió una visión que le indicó enviar a buscar a Pedro. Al mismo tiempo,
Pedro también recibió una visión que lo preparó para ir al encuentro de Cornelio. Este acto divino de coordinación no solo transformó la vida de Cornelio, sino que también marcó un cambio significativo en la iglesia primitiva, abriendo el evangelio a los gentiles. Este relato nos enseña que cuando buscamos a Dios profundamente, Él nos guía de maneras que superan nuestra comprensión, alineando nuestros pasos con su propósito. La paz que experimentamos al rendir nuestras vidas a Dios también es un beneficio inestimable. En Filipenses 4:7 se nos promete: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. Al buscarlo, encontramos un descanso que el mundo no puede ofrecer, un ancla en medio de las tormentas. Por último, esta dimensión de búsqueda nos da acceso a un poder que trasciende lo humano. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Este poder no es solo para grandes actos o milagros, sino también para vivir una vida que refleje su gloria en cada aspecto. Es el poder que nos permite amar cuando es difícil, perdonar cuando duele y permanecer firmes cuando todo parece perdido. Cada uno de estos beneficios es una invitación a acercarnos más a Dios y a abrirnos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Más allá de nuestras propias fuerzas y capacidades, encontramos en Él todo lo que necesitamos para vivir con propósito, valentía y gozo. Y mientras continuamos caminando en esta verdad, experimentamos cómo su Espíritu obra en nosotros, renovando nuestra fe, fortaleciéndonos en nuestras luchas y guiándonos hacia su perfecta voluntad. Entender cuándo una oración es guiada por el Espíritu no siempre es inmediato, pero hay una certeza que no se puede negar. Cuando el Espíritu Santo toma el control, algo en lo profundo de nuestro ser cambia. Es como si cada palabra, pensamiento y emoción se alinearan con una fuerza mayor, algo que supera nuestras capacidades humanas. En esos momentos, no hay duda de que el Espíritu está obrando, guiándonos en una comunión que transforma nuestra oración en un diálogo celestial. En Romanos 8:16 se nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio no solo nos confirma nuestra identidad en Él, sino que también nos capacita para discernir su voz en medio del ruido del mundo. La Biblia ofrece innumerables ejemplos de personas que, sin saber exactamente cómo proceder, permitieron que el Espíritu les guiara. Uno de los casos más notables es el de Felipe y el etíope eunuco. En Hechos 8:26-40, el Espíritu le dice a Felipe que se acerque a un carro en el camino. Felipe obedece, sin conocer el propósito exacto, y termina explicándole las Escrituras al etíope, quien recibe al Señor y es bautizado. Esta interacción nos enseña que la guía del Espíritu no siempre viene con detalles claros, pero cuando respondemos, algo extraordinario sucede. En el caso de Felipe, fue una oportunidad para que el Evangelio llegara a un nuevo lugar. En nuestra vida, puede ser una oración que traiga claridad, paz o incluso una respuesta que otros necesitan. A veces, el discernimiento de una oración guiada por el Espíritu ocurre en momentos inesperados. Pensemos en la experiencia de Elías en el monte Horeb, en 1 Reyes 19:11-12. Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos recuerda que las señales de la presencia del Espíritu no siempre son grandiosas o evidentes. A menudo, son susurros que sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Aprender a reconocer esos susurros requiere paciencia, sensibilidad y una disposición a escuchar. En la oración, esto se traduce en una apertura total,
un momento en el que dejamos de intentar controlar nuestras palabras y permitimos que el Espíritu nos lleve a donde Él desea. Es común que las personas se pregunten si lo que están experimentando es verdaderamente la guía del Espíritu o simplemente un pensamiento propio. Aquí es donde entra en juego la importancia de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestras oraciones están alineadas con las Escrituras, podemos confiar en que el Espíritu está guiando nuestras palabras y pensamientos. Este alineamiento no significa que todo sea fácil o automático, pero sí asegura que estamos en comunión con la verdad de Dios. La historia de Gedeón en Jueces 6 es otro ejemplo de cómo discernir la guía divina. Gedeón estaba lleno de dudas y temores cuando fue llamado por Dios para liberar a Israel. En su incertidumbre, pidió señales claras para confirmar que estaba siguiendo la voluntad de Dios. Aunque esto no es algo que se deba hacer de manera rutinaria, en ocasiones el Espíritu puede responder a nuestras peticiones de confirmación para fortalecer nuestra fe. En la oración, esta confirmación puede venir en forma de paz, una sensación inexplicable de certeza o incluso una palabra que nos llega en el momento justo. Este tipo de discernimiento nos ayuda a reconocer cuando el Espíritu está guiando nuestra intercesión o nuestras palabras. La paz es uno de los indicadores más claros de una oración guiada. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción pasajera, sino una confirmación profunda de que Dios está actuando, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Cuando oramos en este estado, podemos sentir que nuestras palabras no vienen solo de nosotros, sino de algo mucho mayor, una conexión que nos lleva más allá de nuestras propias limitaciones. Además, hay un dinamismo único que acompaña una oración guiada por el Espíritu. Esto se puede observar en el ejemplo de Pedro en Hechos 10. Mientras oraba, tuvo una visión que le reveló que el mensaje del Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Esta revelación no solo cambió su perspectiva, sino que transformó el curso de la iglesia primitiva. De manera similar, nuestras oraciones pueden llevarnos a perspectivas nuevas y abrir puertas que nunca imaginamos. Cuando esto sucede, no es porque nosotros hayamos planeado cada detalle, sino porque el Espíritu ha tomado el control, llevándonos más allá de nuestra comprensión. En este proceso, la humildad juega un papel fundamental. Reconocer que no siempre sabemos qué orar, pero que podemos confiar en el Espíritu para guiarnos, requiere rendición. En Santiago 4:10 se nos instruye: humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Esta actitud de humildad nos permite soltar nuestras agendas y expectativas, dejando espacio para que el Espíritu Santo haga su obra. Al hacerlo, nuestras oraciones dejan de ser un intento de controlar las circunstancias y se convierten en un acto de comunión sincera con Dios. Otro aspecto importante es la persistencia. Jesús, en Lucas 18, cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar la importancia de no desmayar en la oración. Aunque la parábola no menciona directamente al Espíritu Santo, el principio es claro. Cuando oramos con constancia, nuestra sensibilidad espiritual aumenta, permitiéndonos discernir más claramente su guía. Esta persistencia no es solo un ejercicio de disciplina, sino una forma de fortalecer nuestra relación con Dios y aprender a reconocer su voz. A veces, la guía del Espíritu no se manifiesta inmediatamente durante la oración, sino después. Una situación que parecía confusa de repente cobra sentido. Una oportunidad
inesperada se presenta o una palabra escuchada previamente regresa con claridad. En Juan 14:26, Jesús dice: El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa asegura que incluso cuando no entendemos todo en el momento, el Espíritu continuará guiándonos, trayendo a nuestra mente lo que necesitamos en el tiempo correcto. En última instancia, reconocer una oración guiada por el Espíritu no se trata de alcanzar un estado emocional particular o de escuchar una voz audible, sino de estar abiertos a su obra en nosotros. Es confiar en que Él está trabajando, incluso cuando nuestras palabras parecen insuficientes. Y es caminar con la seguridad de que mientras nos rendimos a su guía, Él nos llevará exactamente a donde debemos estar, alineándonos con su perfecta voluntad y propósito. La oración es un acto de rendición, una entrega en la que el creyente se vacía de sus propias limitaciones para permitir que Dios obre. Sin embargo, para abrirnos verdaderamente a la guía del Espíritu, necesitamos prácticas que nos ayuden a cultivar esa conexión profunda. La Biblia no solo nos invita a orar, sino que también nos proporciona caminos prácticos para hacerlo, guiados por el Espíritu Santo. En Juan 4:24, Jesús declara: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Estas palabras no solo describen cómo acercarnos a Dios, sino que también nos llaman a una oración auténtica y sincera que trasciende las palabras y se convierte en comunión divina. La práctica de meditar en la palabra de Dios es una de las formas más efectivas para abrirnos a la obra del Espíritu en nuestra oración. En Josué 1:8 se nos instruye: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La meditación en las Escrituras no solo nos llena de sabiduría, sino que también nos prepara para orar conforme a la voluntad de Dios. Al meditar en su palabra, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas divinas y alinea nuestros pensamientos con los de Dios. Este hábito no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una forma de invitar al Espíritu a hablar a través de las Escrituras y dirigir nuestras palabras en oración. Un ejemplo claro de cómo la meditación en la palabra transforma nuestras oraciones lo encontramos en el Salmo 119. Este capítulo extenso es un testimonio de amor por la ley de Dios, pero también es una invitación a convertir las Escrituras en el fundamento de nuestras súplicas. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Al permitir que la palabra ilumine nuestro entendimiento, nos volvemos más receptivos a la guía del Espíritu, y nuestras oraciones reflejan su verdad. Otro aspecto fundamental es la adoración. Cuando nos acercamos a Dios en un espíritu de alabanza, dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades y preocupaciones y ponemos nuestra atención en su grandeza. En Salmos 104 se nos exhorta: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. La adoración no solo prepara nuestro corazón para orar, sino que también crea un ambiente donde el Espíritu puede moverse con libertad. La historia de Pablo y Silas en prisión nos muestra el poder transformador de la alabanza. En Hechos 16, 25, 26, mientras estaban encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su adoración, aún en medio de la dificultad, provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Esto nos enseña que cuando adoramos, no solo expresamos nuestra gratitud, sino que también invitamos a Dios a intervenir en nuestras circunstancias. La rendición es otro componente esencial de una oración guiada por el Espíritu. Rendirse no significa resignarse, sino confiar completamente en Dios y someter nuestras voluntades a su dirección. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este tipo de entrega requiere humildad y fe, pero nos abre a una relación más profunda con el Espíritu, permitiéndole orar a través de nosotros. El ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní es una lección poderosa sobre la rendición en la oración. En Lucas 22:42 oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento de rendición absoluta no solo nos muestra la humanidad de Jesús, sino también su confianza en el plan del Padre. Cuando rendimos nuestras vidas y nuestras oraciones a Dios, nos alineamos con su propósito y el Espíritu puede obrar con libertad en nuestras vidas. El silencio también juega un papel importante. A menudo pensamos en la oración como un acto de hablar, pero también incluye el arte de escuchar. En Salmo 46:10 se nos dice: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En el silencio, creamos espacio para que el Espíritu Santo nos hable, no necesariamente con palabras audibles, sino a través de impresiones, paz y claridad en nuestras mentes y corazones. La experiencia de Elías en el monte Horeb es un ejemplo conmovedor de cómo Dios se manifiesta en la quietud. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios no se revela en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos recuerda que a menudo el Espíritu Santo trabaja en los momentos más tranquilos, cuando estamos dispuestos a detenernos y escuchar. Otra práctica que abre nuestras vidas al Espíritu es la intercesión. Orar por otros no solo es un acto de amor, sino también una forma de participar en la obra de Dios. En 1 Timoteo 2:1 se nos instruye: Ante todo, te ruego que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando intercedemos, el Espíritu Santo guía nuestras palabras para orar de acuerdo con la voluntad de Dios, llevando nuestras oraciones a niveles que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Un relato que ejemplifica el poder de la intercesión es la liberación de Pedro en Hechos 12. Mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. Aunque parecía imposible, un ángel lo liberó milagrosamente. Esto demuestra que nuestras oraciones, guiadas por el Espíritu, pueden tener un impacto poderoso en las vidas de los demás y en las circunstancias que enfrentan. Finalmente, la gratitud es una práctica que nos ayuda a mantenernos en sintonía con el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos enfoca en lo que Dios ya ha hecho y nos abre a recibir más de su presencia y dirección. Al comenzar nuestras oraciones con gratitud, cultivamos un corazón sensible al Espíritu, listo para ser guiado en cada palabra y pensamiento. Cada una de estas prácticas, meditar en la palabra, adorar, rendirnos, guardar silencio, interceder y ser agradecidos, nos lleva más cerca de una vida de oración que está completamente alineada con el Espíritu Santo. No son reglas rígidas, sino herramientas que nos ayudan a abrir nuestro corazón y nuestra mente a su obra transformadora. Cuando incorporamos estas prácticas en nuestra vida diaria, descubrimos que nuestras oraciones ya no son solo palabras, sino encuentros reales con Dios, llenos de propósito, poder y paz. Vivir guiado por el Espíritu Santo no es un momento aislado, sino una forma de caminar diariamente en una comunión constante con Dios. La oración entonces deja de ser solo un acto específico para convertirse en un estilo de vida. Es un espacio continuo donde cada pensamiento, acción y palabra se alinean con el propósito divino. En Gálatas 5:25, Pablo escribe: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este llamado no solo nos invita a experimentar la guía del Espíritu en ocasiones puntuales,
sino a integrar su presencia en todo lo que hacemos. Cuando nuestras vidas se entrelazan con la obra del Espíritu Santo, descubrimos que la oración no termina cuando decimos amén. Permanece como un diálogo abierto, una conexión constante que nos transforma desde lo más profundo. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye: oren sin cesar. Esto no significa que debemos estar en un lugar específico o con las palabras perfectas, sino que la oración se convierte en el aliento de nuestra alma, un estado continuo de dependencia y comunicación con el Creador. Un ejemplo poderoso de lo que significa hacer de la oración un estilo de vida es el de Daniel. En medio de la adversidad, Daniel mantenía su hábito de orar 3 veces al día, enfrentando incluso el riesgo de ser arrojado al foso de los leones. En Daniel 6:10 leemos que se arrodilló en oración y alabó a su Dios como lo hacía siempre. Este compromiso nos enseña que la constancia en la oración no solo es una disciplina, sino una declaración de fe. Daniel no oraba por miedo, sino porque sabía que su relación con Dios era la clave para enfrentar cualquier desafío. Este mismo principio lo encontramos en la vida de Jesús. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús buscaba momentos de oración no solo en tiempos de dificultad, sino también en su día a día. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este hábito no era una obligación, sino una necesidad. La oración era el espacio donde Jesús encontraba dirección, fuerza y comunión con el Padre. Para nosotros, vivir de esta manera significa estar atentos a la voz del Espíritu en todo momento. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este tipo de sensibilidad espiritual no surge de la nada, sino de una relación diaria y comprometida con Dios. Al practicar la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida, nos volvemos más conscientes de su guía y más dispuestos a seguir su dirección. La historia de Nehemías nos muestra cómo incluso los momentos cotidianos pueden convertirse en oraciones guiadas. Antes de hablar con el rey, Nehemías oró brevemente, pidiendo sabiduría y favor. En Nehemías 2:4 leemos: entonces oré al Dios del cielo. Aunque esta oración fue breve, fue suficiente para invitar a Dios a guiar sus palabras y acciones. Esto nos enseña que no todas las oraciones deben ser largas o elaboradas. Incluso los suspiros sinceros pueden ser poderosos cuando son guiados por el Espíritu. Vivir en oración también significa responder a los impulsos del Espíritu con obediencia inmediata. En Hechos 16:6-10, Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones para predicar, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. En lugar de frustrarse, permanecieron sensibles a la dirección de Dios y, como resultado, recibieron la visión que los llevó a Macedonia, donde tuvieron un impacto significativo. Este relato nos muestra que la vida de oración no siempre nos llevará por el camino que imaginamos, pero sí nos llevará exactamente a donde Dios quiere que estemos. La comunión continua con el Espíritu también trae un cambio profundo en nuestro carácter. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de una vida rendida a Dios. Cada momento de oración, cada acto de obediencia y cada pensamiento rendido al Espíritu nos moldea más a la imagen de Cristo. Este estilo de vida tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. En Hechos 4:31, los discípulos oraron y el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esto demuestra que una vida guiada por el Espíritu no solo transforma al individuo, sino también a la comunidad. Cuando vivimos en oración,
nuestras acciones reflejan el poder de Dios, inspirando y edificando a quienes nos rodean. La oración como estilo de vida también nos da una perspectiva eterna. En Colosenses 3:2 se nos dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestra fe firme, incluso en medio de las pruebas y desafíos. Al mantenernos conectados con el Espíritu, nuestras prioridades cambian y comenzamos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva divina, confiando en que todo tiene un propósito en el plan de Dios. Vivir de esta manera no significa que todo será fácil. Habrá momentos de lucha, duda e incluso sequedad espiritual. Pero es precisamente en esos momentos cuando la oración como estilo de vida se convierte en nuestra ancla. En Romanos 8, 26, 27, se nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu está obrando, llevando nuestras necesidades al Padre de una manera que nosotros no podemos comprender. Cuando la oración se convierte en un estilo de vida, todo lo que hacemos se transforma en una oportunidad para honrar a Dios. En 1 Corintios 10:31 se nos exhorta: hagan todo para la gloria de Dios. Esto incluye nuestras conversaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones y hasta nuestras relaciones. Una vida de oración no se limita a un momento específico del día. Se extiende a cada área de nuestra existencia, convirtiéndonos en testigos vivos de su amor y poder. La oración constante nos prepara para los desafíos que enfrentaremos, nos da fuerzas en medio de la adversidad y nos llena de esperanza en los momentos más oscuros. Como Pablo nos recuerda en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este mandato no es solo un llamado a la acción, sino una promesa de que la oración nos mantiene conectados al poder de Dios, que nunca falla. Vivir en oración significa vivir con propósito. Saber que cada palabra, cada acción y cada decisión tienen un impacto eterno. Es caminar en la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y transformando nuestras vidas. Y mientras continuamos en este camino, descubrimos que no hay mayor gozo que vivir en comunión constante con aquel que nos creó, nos ama y nos llama a un propósito más grande del que podemos imaginar. La oración es mucho más que palabras pronunciadas o pensamientos dirigidos al cielo. Es un encuentro con el corazón de Dios, un acto de fe que trasciende nuestra comprensión y abre las puertas a la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo largo de este camino, hemos explorado cómo esta conexión puede transformarse en algo más profundo, más real y más poderoso cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Orar en el Espíritu no es un acto reservado para unos pocos, sino un llamado abierto para todos los que buscan una relación más íntima con Dios, una comunión que toque cada aspecto de nuestra existencia. La Biblia nos enseña que la oración no es simplemente un deber, sino un privilegio. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo encapsula la esencia de lo que hemos visto, que Dios, en su infinita gracia, nos permite acercarnos a Él tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, para recibir no solo lo que necesitamos, sino también lo que no sabíamos que anhelábamos. Este acceso a su trono no es algo que debamos tomar a la ligera, sino una oportunidad para ser moldeados y renovados por su Espíritu. A través de las Escrituras, vemos cómo hombres y mujeres se rindieron en oración y permitieron que el Espíritu Santo transformara sus vidas y circunstancias. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Ana. Su clamor silencioso en el templo no solo reflejó la profundidad de su dolor, sino también su fe
inquebrantable en que Dios escucharía. En 1 Samuel 1, 13, 17, su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero su corazón estaba alineado con el de Dios, y el resultado de su entrega fue el nacimiento de Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. Este relato nos recuerda que no importa cuán limitadas sean nuestras palabras, cuando el Espíritu guía nuestras oraciones, suceden cosas extraordinarias. Pero esta transformación no se limita a las respuestas visibles. En Romanos 8, 26, 27, se nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresar. Esta intercesión no solo nos lleva a la presencia del Padre, sino que también alinea nuestras oraciones con su voluntad perfecta. Cuando entendemos esto, nuestras palabras ya no se tratan de convencer a Dios, sino de abrirnos a su propósito eterno. La historia de Pedro también ilustra el poder de la oración guiada por el Espíritu. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro podría haberse alejado de su llamado. Sin embargo, en la mañana de Pentecostés su vida cambió radicalmente. En Hechos 2, se describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos con un poder que transformó su debilidad en valentía. Pedro, el mismo que había temido ser identificado como seguidor de Cristo, se levantó para predicar con tal poder que 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. Este cambio no fue producto de la voluntad humana, sino de la obra del Espíritu a través de una vida entregada en oración. El impacto de vivir y orar guiados por el Espíritu no se limita a nuestra vida personal. También afecta a quienes nos rodean. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, no permitieron que sus circunstancias definieran su actitud. En lugar de lamentarse, oraron y cantaron himnos a Dios. Su oración no solo trajo libertad física cuando las cadenas se rompieron, sino que también impactó espiritualmente al carcelero y a su familia, quienes encontraron la salvación esa misma noche. Este relato nos muestra que nuestras oraciones, guiadas por el Espíritu, tienen el poder de cambiar atmósferas y transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Pero para que esto sea una realidad, necesitamos vivir en completa rendición al Espíritu. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada». La oración en el Espíritu no es un acto esporádico, sino una expresión de una vida conectada a la vid, donde cada pensamiento y acción brotan de nuestra relación con Cristo. Este tipo de vida requiere humildad y dependencia total de Dios. En Santiago 4:10 se nos dice: «Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará». Esta humildad nos lleva a reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que al entregar nuestras vidas y nuestras oraciones al Espíritu, encontramos dirección, paz y poder. Este es el principio que transforma nuestras oraciones de simples palabras en un diálogo divino que toca el corazón de Dios y cambia nuestra perspectiva. La oración guiada por el Espíritu también nos da acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6 y 7, Pablo nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es producto de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La conexión continua con el Espíritu no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos da una perspectiva eterna. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: «Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Cuando vivimos en esta dimensión de oración, nuestras prioridades cambian. Dejamos de enfocarnos en lo temporal y comenzamos a caminar en el propósito eterno de Dios, sabiendo que cada palabra y cada acción
tienen un impacto más allá de lo visible. Finalmente, orar en el Espíritu es un recordatorio de que no estamos solos. En Juan 14, 16 y 17, Jesús promete: Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Esta promesa nos asegura que el Espíritu Santo no solo nos guía en la oración, sino que también nos acompaña en cada paso del camino, recordándonos que somos hijos de Dios, amados y capacitados para cumplir su voluntad. Al finalizar este viaje, no podemos olvidar que la oración no es solo un acto, sino una invitación a una relación. Cada vez que abrimos nuestro corazón al Espíritu, entramos en una comunión más profunda con el Padre, donde somos moldeados, fortalecidos y enviados a vivir conforme a su propósito. Y mientras seguimos aprendiendo a orar en el Espíritu, descubrimos que no hay mayor gozo que caminar en su presencia, confiando en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros para su gloria.